Pues hoy con nosotros desde el Ecuador tenemos a 3 invitados: al licenciado Juan Fernando Flores Arroyo, él es ex asambleísta del Ecuador; a la licenciada Bárbara Arizaga, ella es periodista y conductora del podcast Aula Magna, también analista de temas políticos; y el licenciado Mauricio Alarcón Salvador, abogado, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Les damos la bienvenida a los 3 y pues nuestro corazón con la hermana República del Ecuador. Paulina. Bueno, buenas noches a todos y gracias por acompañarnos en el análisis de las 8:45. Y tal vez para empezar, licenciado Flores, ¿cuál es la causa detrás de la crisis que atraviesa el país? Porque además de los sucesos que ya se mencionaron, que se han vivido en los últimos días y en las últimas horas específicamente en Ecuador, pues hemos visto ya realmente que ha habido un aumento de la violencia en Ecuador en los últimos años. Podremos recordar, por ejemplo, la masacre que se dio entre algunas bandas en 2021, el asesinato del candidato a presidente Fernando Villavicencio, en fin, otros sucesos. Pero, ¿qué es lo que realmente detona lo que estamos viendo hoy en Ecuador? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y un saludo desde Ecuador. Pues la situación que estamos viviendo hoy no es más que la consecuencia de las diferentes acciones que se han venido tomando en los últimos años por parte de los diferentes gobiernos en la lucha contra los grupos delincuenciales y especialmente contra el narcotráfico, dado que en los años anteriores hemos logrado no solo generar procesos de retención de la mayor carga de toneladas de justamente en contra del narcotráfico, sino también que se ha venido desarrollando un proceso a través de diferentes reformas, a través de diferentes procesos que lleva la justicia ecuatoriana, la Fiscalía General del Estado, donde los golpes que se han dado a estos grupos delincuenciales han generado que de alguna manera hoy se genere una respuesta. Quizás el caso más importante, y que es importante que quienes están fuera del país lo conozcan, es lo que ha ocurrido en las últimas horas con el caso Metástasis, que fue una red que se descubrió la Fiscalía General del Estado, donde se veía que diferentes actores de todo el Estado, jueces, gente vinculada a la política, gente vinculada al aparataje estatal que tenía que responder a la justicia, realmente estaba prestada para servir a los grupos del narcotráfico y que a través de eso se generaban procesos de corrupción que llevaron justamente a que las decisiones del actual gobierno se enfrentar esto, pero también dentro de ello la movilización de los principales líderes que se encontraban detenidos en centros penitenciarios. Y esto generó una reacción en cadena tras el escape que tuvo uno de ellos, uno de los principales en nuestro país, y que poco a poco fue generando una ola de secuencia por parte de los grupos delincuenciales de pretender atacar y de alguna manera generar este proceso que hoy es catalogado como terrorismo por lo que hemos visto justamente en los diferentes espacios y que han sentido los ecuatorianos en todo el territorio nacional. Y licenciado Alarcón Salvador, hemos visto que esto ya desde el gobierno anterior había una crisis con las cárceles, se salió de las manos, hubo muertos después del asesinato del candidato Villavicencio. Pareciera ser que de veras, o sea, están en un momento de terror. Y esto pues lleva como consecuencia a que se instale el estado de excepción, el estado de sitio, y también ahora se declare este conflicto armado interno. ¿Era necesario esto o es necesario a esos niveles se ha llegado, casi que estamos hablando de una confrontación tipo guerrilla? Buenas noches, José Carlos, Paulino, un gusto compartir este espacio con Juan Fernando y con Bárbara. Un saludo a la distancia a todos nuestros hermanos de Guatemala, agradeciendo por su solidaridad frente a estos momentos tan difíciles. Respondiendo a tu pregunta, creo que el país no ha visto en sus últimas décadas de democracia una medida tan extrema como la declaratoria de conflicto armado interno para, sobre la base del derecho internacional humanitario, poder tomar medidas de fuerza respecto de grupos irregulares que han venido sembrando el terror en el país, controlando buena parte de su territorio y llevando a cabo actividades ilícitas y delincuenciales a vista y paciencia de las autoridades. Aunque para muchos la medida tomada hoy por el presidente Daniel Noboa pueda ser extrema, la verdad es que resulta necesaria incluso para responder a los pedidos de la ciudadanía de que finalmente la fuerza del orden, tanto la policía como las Fuerzas Armadas, puedan tratar de controlar
lo que ha sucedido particularmente en las últimas horas, ¿no? La madrugada de hoy ha sido de terror, con varios atentados a lo largo y ancho del país, explosivos en lugares públicos, coches bomba en varias ciudades, secuestro de policías e incluso aquello que ustedes mencionaban, la toma en vivo y en directo de un canal de televisión por parte de un grupo armado, no de un grupo delincuencial que quería cometer un robo, sino de claras intenciones de transmitir incluso al país un mensaje en línea con lo que probablemente los capos de dichos grupos habían ordenado, ¿no? Esperemos que la decisión tomada dé efectivamente resultados y no sea uno más de aquellas decenas de decretos que durante los últimos años desde el Ejecutivo se han firmado y que no han mejorado la situación que, como ustedes conocen, está en declive en Ecuador. Basta ver la cifra de homicidios violentos por número de habitantes para darnos cuenta que Ecuador se ha convertido en el país más peligroso de la región. Licenciada Arizaga, ahora que estamos hablando pues de este estado de guerra que decretó el presidente Noboa, exactamente qué derechos se le restringen a la ciudadanía y qué derechos adicionales se le dan a las Fuerzas Armadas para tomar acción en contra pues de estos terroristas que están limitando los derechos y libertades de los ciudadanos ecuatorianos. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos. Y bueno, para responder tu pregunta, Paulina, una de las medidas principales que se ha tomado es que no se puede circular de 11 de la noche a 5 de la mañana, al menos de que tengas salvaconductos, pero en general solo están miembros de las Fuerzas Armadas afuera. También lo otro que se ha designado es que las Fuerzas Armadas y policías sí pueden actuar en contra de estos grupos delictivos y neutralizarlos. Y creo que esa ha sido una medida que ha cambiado bastante en cuanto a anteriores medidas que se han puesto en otros estados de excepción. Y entonces, Juan Fernando, nos entra la gran duda, o sea, si se declara el conflicto armado interno, o sea, lo que se está haciendo es dándole opción a las Fuerzas Armadas y a la policía que puedan actuar, que puedan disparar, porque sería como un poco contradictorio pensar en que se les va a apresar y se les va a llevar a las cárceles donde ellos están gobernando y donde se están fugando. O sea, la idea de escalar a un conflicto armado interno es para poder tomar una mayor fuerza en contra de estas personas que están haciendo actos de terror en el Ecuador. Justamente lo que establece el decreto firmado por el presidente de la República es que todos los grupos terroristas que fueron identificados, que son un total de 18, son a partir del día de hoy un objetivo militar y en función de ello se podrá utilizar, no en este caso como se menciona muchas veces el uso progresivo de la fuerza, sino ya en este caso se podrán tomar medidas letales para poder generar un proceso que permita el control de la situación, pero sobre todo el que pueda generarse un proceso de seguimiento directo a cada uno de ellos. Si eso implica que las Fuerzas Armadas tengan que tomar una decisión de disparar contra estos objetivos, contarán con todo el respaldo no solo de los ecuatorianos, sino per se del propio Estado frente a la situación que nos encontramos. Recordemos que ya aquí no estamos hablando de delincuencia organizada, estamos hablando de actos terroristas que se cometieron el día de hoy y que se tiene que responder en unidad por todos los sectores políticos y todos los sectores de la sociedad, justamente una decisión como la que se ha tomado y que esperamos que en las próximas horas se comience a visibilizar para, como mencionaba Mauricio, no solo sean medidas de papel, sino medidas de acción que realmente establezcan que este estado de zozobra termine y la ciudadanía pueda retornar con normalidad lo más pronto posible. Licenciado Alarcón, además pues del decreto que presentó el presidente Noboa, el presidente también anunció la instalación del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, mejor conocido como COSEPE. ¿Qué rol juega en estos momentos este consejo y qué tipo de acciones son las que ellos deberán de tomar ante esta situación? Bueno, partiendo, Paulina, del hecho de que en el propio decreto ejecutivo se dice que será el COSEPE quien determine incluso cuántos otros grupos puedan convertirse en estos objetivos militares, catalogados formalmente de grupos beligerantes o de grupos terroristas.
Deberán trabajar sobre la base de informes técnicos, por supuesto, pero el establecimiento de la instancia de coordinación para la determinación de estrategias, la implementación de las mismas y el correcto liderazgo e implementación de actividades de lo que significa el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, por supuesto, será el rol fundamental que juegue este Consejo de Seguridad Pública del Estado. No es una instancia nueva, efectivamente, como ustedes lo han dicho, no es una instancia que se activa por primera vez en función de este decreto de declaración de conflicto armado interno, pero esperemos que bajo las circunstancias actuales sea un consejo que esté a la altura de la coyuntura y pueda responder a las demandas de la ciudadanía. Creo que en este momento las expectativas de los ecuatorianos son muy altas respecto a la forma en que el Estado pueda responder a estas acciones de los grupos irregulares y por lo tanto una acción fallida o una decisión equivocada podría traer consecuencias, diría yo, incluso para la estabilidad democrática del país. Bárbara, ¿cómo llegamos hasta aquí? O sea, ¿cómo puede ser que estos grupos armados, grupos terroristas, hayan estado controlando las cárceles durante años? Ya durante la presidencia de Guillermo Lasso vimos la toma de varias cárceles. O sea, ¿en qué momento se lograron estos grupos crecer de tal manera y tener esta fuerza y este descaro, ¿sí? de tomar una televisora, de poner coches bombas en una misma noche, de salir de la cárcel el día que se les da la gana? O sea, estos niveles de violencia, de terror, solamente tiene que, o sea, solo se pueden dar cuando progresivamente han obtenido fuerza. O sea, ¿en qué momento se les permitió crecer y no se les combatió desde el inicio por una u otra razón? Bueno, yo creo que desde que se cambió la Constitución en el 2007 y se sacó a la base militar de Estados Unidos que teníamos en Manta, comenzó a crecer un poco más el narcotráfico dentro del Ecuador, ya que Manta también se convirtió en un puerto de donde salían bastantes drogas. Entonces, esto es algo que ha ido creciendo bastante durante los últimos 15 años. También creo que se ha potenciado en los últimos 7 años, ya que la infiltración de personas en bastantes niveles, dentro de policías, SNAI, sí llega a haber un poco de corrupción. Y también dentro de las cárceles no ha habido mucho control. Digamos, un montón de estos líderes han estado haciendo sus negocios o dando órdenes desde las cárceles. Muchas veces cuando se hacen las redadas se encuentran celulares, pistolas, de todo dentro. Entonces no es algo nuevo, sino que algo que no se ha controlado y cada vez se hace peor. Licenciado Flores, el presidente Noboa ha sido recientemente electo. ¿Cómo cree que esta situación afecte su mandato durante los próximos años? ¿Cree que podrá tener alguna serie de repercusiones fuertes para su mandato? Yo creo que en estos momentos, más allá de pensar del mandato, es un llamado a la unidad que se ha hecho y que se tiene que hacer a todos los sectores políticos, donde sin importar las diferencias que se puedan tener con el actual gobierno o no, es un momento donde los 17 millones de ecuatorianos tenemos que unirnos para respaldar las decisiones y las acciones que se van a tomar. Estamos hablando de que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a partir de esta noche van a empezar a ejecutar acciones en todo el país y que no podemos esperar que desde nuestro lado se ejecute eso y del otro lado no vaya a haber algún tipo de retaliación. Por lo tanto, aquí, más allá de medir o tomar estos cálculos políticos sobre lo correcto o no, yo creo que lo más importante va a ser el llamado de unidad que tenemos que tener como país y después, saliendo de esto, tener un gran debate sobre cómo tenemos que solucionar para que esto no vuelva a repetirse más allá de quien esté sentado en el poder. Mauricio, el gobierno del presidente Daniel Noboa es apenas de un periodo para terminar el periodo constitucional de Guillermo Lasso. Estamos entonces acercándonos a un proceso electoral, a un proceso donde tendrá que escogerse nuevas autoridades. ¿Qué podemos pensar acerca de este proceso que se viene en medio de este momento tan complicado para el Ecuador?
José Carlos, ya los ecuatorianos fuimos a las urnas a finales del año pasado para elegir un presidente, aunque sea de transición, que pueda dar salida a los problemas identificados por el país, particularmente el de la inseguridad. No es un asunto de tiempo, aunque Daniel Noboa tenga apenas 18 meses de gobierno efectivo. Si hay voluntad política, si hay decisión y si se pone al frente a personas con capacidad y experiencia de enfrentar este tipo de situaciones, sin duda se podrá ver resultados, no los finales y definitivos, pero algunos que puedan devolver la calma y la estabilidad al país. Eso es algo que precisamente demandamos hoy y que esperamos ver en los próximos días y en las próximas semanas. Daniel Noboa indudablemente ha manifestado su interés de correr nuevamente por la presidencia de la República de cara a esas elecciones de febrero de 2025, pero creo que el país en este momento demanda un liderazgo presidencial, no un liderazgo oportunista ni populista de un presidente que busque un cuatrienio efectivo después de una elección dentro de pocos meses, ¿no? De nuevo, espero en lo personal que este gobierno esté a la altura de las circunstancias, que esto no sea simplemente una declaratoria de papel y que puedan darnos a todos estabilidad, paz y tranquilidad, que es la que hemos perdido o lo que hemos perdido durante este último tiempo. Que las acciones den resultado, que exista sobre todo voluntad política, que del otro lado estamos ciudadanos dispuestos a arrimar el hombro y a sacar adelante a Ecuador como corresponde. Licenciada Arizaga, de cara a la declaración del presidente Noboa acerca de estos grupos terroristas, ¿existe alguna ley en Ecuador que regule el tipo de penas que se le deberán aplicar a estas personas una vez que sean agarrados por las autoridades? Sí existen regulaciones, pero dado el estado de excepción y ya comentarios que ha hecho Juan Fernando, sí hay una manera, un actuar diferente que se puede utilizar desde las Fuerzas Armadas. Entonces no aplica las leyes normales, sino lo que está dentro del decreto de estado de excepción. Y Juan Fernando, yo entre las cosas interesantes que han pasado, y ustedes lo han expresado claramente, es que hay un sentimiento de unidad nacional y siempre tenemos estas dos situaciones, una la que el pueblo siente, o sea, esa necesidad de encontrar la paz, de no estar en este momento de violencia, unos amigos ecuatorianos con los que he podido escribirme expresan su preocupación con una persona que tuvo que salir corriendo de una universidad, etcétera, ¿no? Está la unidad esa del pueblo, el sentimiento general, pero también está la unidad de los políticos. Hemos visto al presidente, al expresidente Correa, llamar a la unidad y dar el apoyo al presidente Daniel Noboa. ¿Cómo se están expresando las diversas corrientes políticas en este momento acerca de lo que está sucediendo? Todos los sectores políticos creo que hemos asumido y hecho el llamado de unidad que necesitamos para poder enfrentar lo que viene. Lo que aquí cabe, y al menos es un poco la posición que nosotros mantenemos desde la parte política, es que la unidad no puede implicar tampoco borrón y cuenta nueva de las responsabilidades que tienen incluso algunos sectores y organizaciones políticas sobre las consecuencias de lo que hoy estamos viviendo. Que en este momento necesitamos sobreponernos a la situación de terrorismo y de terror que siente la ciudadanía, sí, pero eso no quiere decir que pasado mañana, resolviendo esto, aquí no ha ocurrido absolutamente nada, porque los fallos en la justicia, los fallos en los diferentes sistemas que han permitido que todo esto permee y hoy tengamos lo que tenemos, también tienen nombre y apellido en responsabilidades políticas. Por lo tanto, en este momento, todos los sectores políticos a una sola respuesta: el respaldo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para que actúe como tiene que actuar. Pero pasado ese capítulo, también tendremos que medir las responsabilidades que se tienen sobre lo que hoy estamos viviendo en el país. Licenciado Alarcón, tengo entendido que el presidente Guillermo Lasso en algún momento hizo una especie de plebiscito para preguntarle a la ciudadanía acerca de lo que opinaban de la seguridad y querían implementar la extradición. Sin embargo, este plebiscito no pasó y el presidente Noboa mencionó que también estará haciendo este plebiscito. ¿Considera que la ciudadanía en esta ocasión decidirá aceptar la extradición como un método para luchar contra estos terroristas?
Creo que hay que partir del hecho de que no era un asunto vinculado a la extradición de manera general, Paulina, sino que se refería específicamente a la extradición de ecuatorianos. Y la pregunta específica que se le hizo al país en el referendo de febrero de 2023 era si estábamos de acuerdo en permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados precisamente con lo que hoy estamos viviendo, efectos del crimen organizado transnacional. Siempre se habló de procesos que respeten los derechos y las garantías. No obstante, desde varios sectores políticos hubo una campaña en particular sobre este tema para impedir su aprobación. La Constitución en este momento prohíbe la extradición de ecuatorianos en todos los delitos. Por lo tanto, hubiera sido fundamental, quizá bajo estas condiciones, el poder contar con este resultado. Ahora bien, se ha conocido, aunque aún no se concreta formalmente ante la Corte Constitucional, que el gobierno de Daniel Noboa podría preguntar algo similar. Palabras más, palabras menos. Ahora eso debe seguir un proceso y apenas probablemente veamos los resultados dentro de 3 o 4 meses. No se diga si su implementación efectiva, en caso de una respuesta positiva, lleve 6, 7, 8 meses. Creo que bajo las condiciones actuales el país no está para esperar tanto tiempo. El país quiere empezar a ver resultados de manera inmediata. Los mecanismos de democracia directa son importantísimos, son muy valiosos. Desde la sociedad civil los promovemos, buscamos participar de ellos, pero en las condiciones actuales incluso eso podría convertirse en una herramienta política para simplemente medir la popularidad del gobierno de turno o mantener viva la imagen del presidente en esa línea populista y demagógica de cara a lo que será la elección de 2025. Creo que en este momento Daniel Noboa tiene en sus manos el poder del Estado. Ha dictado un decreto en el que declara una guerra interna a estos grupos terroristas y grupos beligerantes. Que empiece a verse el resultado de ello y que no necesitemos ni de una consulta popular, ni de una campaña más fuerte, ni de acciones consecuentes o más difíciles y duras para el país para empezar a ver resultados. Lo que se ha tomado el día de hoy es una medida extrema, nunca antes vista en las últimas décadas. Esperemos que ahora efectivamente se vean resultados. Caso contrario, la poca esperanza que aún nos queda a los ecuatorianos podría perderse. Bárbara, una de las situaciones que hemos hablado hoy durante esta entrevista y este análisis es que desde que se cambió la Constitución, y creo que tú lo decías, sí empezó este deterioro. Y pues también se habló acerca de la base militar, pero pues eso es todavía un poco más difícil, ¿no? O sea, en el cambio de la Constitución, ¿qué tendría que reformarse? Ya se habló de la extradición, lo cual pues podría ser una situación, pero ¿cómo se puede fortalecer la justicia y la seguridad desde la Constitución? ¿O qué se hizo para que ahora estos grupos crecieran y qué se tiene que hacer para cambiar la Constitución y tener un mejor sistema de justicia que respete las garantías de los ecuatorianos, o sea, vida, libertad, propiedad? Perdón, estaba en mute. Pero bueno, creo que una de las cosas que se debe hacer para cambiar un poco esta línea en la que hemos estado es definitivamente que se pueda hacer la extradición de estos criminales y también que se pueda reformar un poco cómo se están manejando las cárceles y también cómo se están manejando quién entra a las cárceles. Ahorita en las cárceles puedes encontrar personas de todos tipos de crímenes, desde narcotraficantes muy poderosos o crimen organizado muy fuerte a crímenes más bajos. Entonces creo que eso puede ser un problema y también buscar una forma de que no se infiltren tantas cosas dentro de la cárcel. A esto me refiero que no se infiltren armas, que no se infiltren teléfonos. Es realmente lamentable que estos líderes de organizaciones puedan seguir haciendo todo lo que estaban haciendo afuera, pero con seguridad dentro de las cárceles. Entonces creo que hay que formular una mejor manera de todo este sistema carcelario. Adicionalmente, sí creo que las Fuerzas Armadas y los policías deberían tener más fuerza
en cuanto a cómo actuar con estos grupos y también reconocerlos como grupos terroristas. Esta no es la primera vez que se les determina a estos grupos terroristas. También cuando el anterior mandatario, Guillermo Lasso, estaba presente, él declaró el terrorismo como una amenaza en contra del Ecuador. Entonces, estar más fuertes en contra de estos grupos. Licenciado Flores, además de lo que ya nos comentaba la licenciada Arizaga, ¿qué otros cambios inmediatos se deben hacer al sistema penitenciario para evitar que se dé pues, lo que estamos viendo el día de hoy en Ecuador? Bueno, yo creo que uno de los principales puntos va a ser el ver qué queda posterior a este proceso, como quien dice, de enfrentamiento a estos grupos terroristas, porque recordemos que en el sistema carcelario ecuatoriano se generó años atrás un sistema donde incluso los propios pabellones de los centros penitenciarios se fueron entregando a cada uno de los grupos y se les fue dando cierta territorialización y poder dentro incluso de los propios centros carcelarios. Aquí tendremos que ir a un proceso de reevaluación donde esos beneficios que de alguna manera han venido obteniendo desaparezcan para que realmente puedan ser centros de reclusión y que incluso se pueda constituir, no como hoy está concebido, como una universidad del crimen, donde incluso a veces personas ingresan con crímenes menores y terminan saliendo peores que los propios que se encontraban dentro de los centros penitenciarios. Y todo eso va a necesitar de mucho diálogo y sobre todo de propuestas claras, donde en un país donde no estamos con los mejores recursos en estos momentos, donde es necesario que se pueda invertir en todo ello, existe un asesoramiento y una inversión real que permita no construir nuevos centros penitenciarios, sino redefinir cómo vamos a garantizar que realmente esto sea funcional para que no vuelva a ocurrir y que se tomen decisiones con la misma fortaleza que hablamos de ahorita enfrentarlos, pero ahora enfrentarlos en sus propios territorios, que son estos centros donde es importante informar, hasta ahora se desconoce si ya han sido retomados el control en muchos de ellos, que hasta hace algunas horas mantenían el propio control los grupos organizados. Y Mauricio, una de las situaciones que preocupa muchísimo en toda nuestra Latinoamérica es el asunto de las cárceles, ¿no? El Chapo se fugó 2 veces, pese a que cumplía una condena en México. México tuvo que entregarlo, era mejor entregarlo para que no volviera a pasar. En nuestros países igual, los presos o los privados de libertad, como se dice ahora, son los que gobiernan las cárceles, o sea, tienen su territorialidad. Aquí las maras tienen territorialidad dentro de los propios centros carcelarios, y pareciera ser que lo mismo Honduras, Ecuador, etcétera. O sea, pero en realidad, o sea, pareciera ser que cuando estamos optando y estamos hablando acerca de la extradición, lo cual a mí no me parece equivocado, o sea, si cometes un crimen en otro lado, tienes que pagar por ello, pero el principio es que si te están extraditando por narcotráfico, es que cometiste actos de narcotráfico en tu propio país. O sea, debieras ser perseguido y deberías entrar en el sistema de justicia de tu propio país, y no deberíamos ser subsidiados por las cárceles estadounidenses o de cualquier otro país. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Porque estamos en este conflicto que pareciera eterno, ¿no? O sea, en algún momento tenemos que cambiar el sistema. José Carlos, la justicia está podrida. Lo hemos visto en las últimas semanas cuando la fiscal general del Estado, en el caso ecuatoriano, anunció al que denominó metástasis. Al igual que lo que ocurre con esta enfermedad que tanto daño nos hace respecto del cáncer, la toma total del organismo, de cada uno de los sistemas de nuestro cuerpo. Se dice que el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción están tomadas toda la institucionalidad ecuatoriana, por eso el uso del término. Y lo más importante en este caso es la toma de la justicia. A los criminales, a los terroristas, a las personas que están llevando a cabo este tipo de actividades delincuenciales transnacionales, les interesa tener jueces propios para garantizar impunidad. En los últimos años hemos visto en Ecuador que los peores criminales entran con una enorme sonrisa cuando son detenidos, porque a las pocas horas son liberados, porque sus propios jueces, vulnerando el sistema judicial, abusando de las normas de garantía, simplemente decretan su libertad, no ven méritos. Corrupción que incluso está lamentablemente en la misma fiscalía.
donde fiscales de nivel menor se abstienen de acusar o acusan a este tipo de personas de delitos menores, de tal forma que tengan que purgar condenas mínimas y después salgan a hacer simplemente de las suyas. Eso es inaceptable, y yo creo que más allá de tener que recurrir a estas medidas extremas como ceder nuestros presos a otro país para garantizar que haya un proceso justo y que se les sancione como corresponde con todo el peso de la ley, debemos echar ojo a lo que ocurre con nuestros sistemas de justicia dentro de cada uno de nuestros países a nivel regional. No es un asunto fácil, tenemos que tratar mejor a la justicia, asignar recursos suficientes, dar buenas condiciones para que los jueces puedan fallar en derecho y sobre todo, desde el otro lado, una ciudadanía activa y vigilante que levante la voz cuando haya jueces de bolsillo que decidan simplemente por un puñado de dólares o por sus vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Una ciudadanía que haga control social y que denuncie lo que está sucediendo en el sistema de justicia. Cambiar la justicia en este momento es una necesidad urgente, pues la impunidad producto de la falta de la independencia judicial es lo que ha venido perpetuando este tipo de malas prácticas durante todos los últimos años. Licenciado Alarcón, pero a ver, si los jueces en Ecuador, tal como usted lo mencionaba por el caso Metástasis, pues se han visto de cierta manera compenetrados con el crimen organizado, ¿qué se puede hacer para revertir esta situación y que realmente la justicia de Ecuador o los jueces de Ecuador pues sean personas honorables, idóneas, que realmente representen bien ese puesto? Paulina, la respuesta es muy simple. El sistema de justicia demanda una depuración inmediata, depuración real. No es difícil, ni se necesita de apoyo internacional, ni de ser demasiado inteligente o tener conocimientos extraordinarios para, por ejemplo, darnos cuenta las inconsistencias que hay en las declaraciones patrimoniales de bienes de decenas, por no decir centenares, de funcionarios judiciales en este país. La mejor prueba, lo que sucedió hace poco, pues con el presidente del Consejo de la Judicatura, el órgano de la administración de justicia. Imagínense para nosotros lo que es haber hecho un ejercicio simple desde la organización que dirijo y constatar que en su declaración patrimonial juramentada dijo que tenía una casa de apenas $80,000, pero cuando esta fue allanada con transmisión y video y con todo, se constató que era una casa que valía muchísimo más. Si las instituciones en el país, la Contraloría General del Estado y la Fiscalía, hicieran eficientemente su trabajo, la depuración del sistema de justicia sería natural y este tipo de malos elementos automáticamente quedarían fuera, procesados penalmente de ser el caso, pero sobre todo sin ostentar una dignidad que requiere de integridad, de honestidad, de ética y de transparencia. Pero si dejamos que las cosas pasen, permitimos que la impunidad continúe, y ni siquiera activamos procesos disciplinarios respecto de estos malos elementos, ¿qué podemos esperar? Una justicia permeada por el narcotráfico y el crimen organizado. Ya no son únicamente, ojo con este detalle, José Carlos, Paulina y amigos, jueces comprados por el narcotráfico y el crimen organizado, sino que este tipo de grupos ya tienen sus propios jueces, permeados en procesos públicos, puestos ya para ocupar judicaturas, y eso es algo que va mucho más allá del dinero, porque extrañamente incluso a estos jueces es a los que por la vía de los sorteos manipulados les caen todas las causas para que puedan liberar a los angelitos que terminan detenidos. Es a estos jueces, por sorteos manipulados, que les caen los procesos penales que terminan diciendo que son sobreseídos aquellos que incluso han cometido los más atroces crímenes. Así es que, de nuevo, depuración de la justicia, al igual que se tiene que hacer con la policía y con las Fuerzas Armadas. Y para ello, no necesitamos cambios constitucionales, no necesitamos nuevas normas, necesitamos voluntad política, decisión y acción. Bueno, y Bárbara, cuando el presidente declara este conflicto armado interno, una de las cosas que dice es, mire, se tiene que hacer bajo el derecho internacional humanitario. O sea, mire, demos palo, demos bala, demos fuerza, pero hagámoslo dentro del derecho internacional humanitario. En todos nuestros países también hemos tenido esta pugna permanente acerca de grupos de derechos humanos que han estado en contra de del accionar de la seguridad pública. ¿Cómo ves
llamado que hace el presidente, primero con lo del conflicto armado interno, pero diciendo, mire, hay que respetar el derecho internacional humanitario. O sea, se está centrando en todas esas críticas que puedan venir, o se está llamando de veras a las fuerzas a actuar en los márgenes de la ley y respetando ese derecho internacional humanitario. Creo que siempre se intenta respetar todo el derecho internacional humanitario, pero también el presidente ha sido claro de que no se permitirá que estas personas se vayan en contra del Ecuador. Entonces, aunque aún no está tan claro lo que significa neutralizar dentro del decreto que lanzó el presidente, puedo tener yo la interpretación de que él sí quiere ser firme ante estos grupos terroristas y que no es que simplemente no van a tener ninguna consecuencia, como se ha visto en anteriores casos cuando no se ha podido usar tanta fuerza de las Fuerzas Armadas. Entonces yo sí espero de que sean así las cosas, de que se respeten los derechos humanos internacionales, siempre y cuando también nuestros derechos como ecuatorianos sean respetados. Licenciado Flores, usted en un comentario anterior pues ya nos mencionaba que no se sabe si realmente se ha recuperado el control de las diferentes cárceles en las que se hicieron estos motines, pero ¿cuál es la situación que se vive afuera de estas cárceles, en las diferentes ciudades? Se encuentran pues todas con estos autos que los están quemando, se ve violencia en las calles, ¿y cuáles de estas ciudades son las que se han visto más perjudicadas por esta situación? Bueno, desde el día de ayer son 10 ciudades las que han tenido diferentes ataques y que han recibido de alguna manera estos procesos por parte de estos grupos que buscaron generar el terror y zozobra. Hasta el momento, tras la declaratoria justamente de este estado de excepción, donde no se puede generar procesos de movilización y más en este punto donde las Fuerzas Armadas y la policía está habilitada para poder ejercer de otra manera, lo que nosotros hemos hecho es seguimiento con nuestros equipos a nivel nacional y al menos lo que se ha visibilizado es una mayor presencia de las Fuerzas Armadas, la movilización de todos los equipos Cobra, que son vehículos de alta escala justamente por parte de las Fuerzas Armadas, incluso en ciudades donde antes nunca han circulado, hoy están llegando, así que en ese sentido existe una imagen y una visión, o al menos una sensación de que algo está ocurriendo, de que desde este lado nos estamos movilizando para justamente volver a recuperar la paz. Lo que vamos a tener que esperar es a ver qué ocurre en las próximas horas y especialmente en las horas de la mañana sobre la reacción que van a tener estos grupos, porque recordemos que al final del día hoy Ecuador le acaba de declarar la guerra interna a 18 grupos armados, donde en muchos casos están hasta mejor armados y equipados que nuestra propia Policía Nacional. Por lo tanto, ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en este proceso. En este instante, al menos la calma es lo que se conoce. Hemos buscado la propia información que debe distribuir el SNAI y la policía sobre los centros penitenciarios. Estamos a la espera de qué es lo que ha ocurrido. Lamentables imágenes de cómo algunos fueron asesinados. En este caso, los guías penitenciarios es la última información que tuvimos en los propios centros penitenciarios, pero que ahora estamos esperando que realmente no sea un saldo mayor y que realmente pueda existir un proceso de paz dentro de los centros y con ello empezar a retomar estos espacios que son importantes, porque desde allí surgió todo este proceso, por así decirlo, de alguna revolución que han pretendido hacer. Mauricio, esperamos que esto sea rápido, o sea, que se pueda llegar a una conclusión rápida de este proceso. Se decretaron por 60 días el estado de excepción y, bueno, lo del conflicto armado interno, pues no sabemos cuánto tiempo podrá ser. Pero ya lo decía Juan Fernando, o sea, en este momento estamos en un momento de unidad nacional, también Bárbara, tú lo decían, estamos cerrando filas con respecto a que debe combatirse a estos grupos terroristas, que hay un proceso importante de imposición de la justicia y de la seguridad, pero Juan Fernando nos hacía un llamado y decía, bueno, después de eso tenemos que hablar acerca de qué ponernos de acuerdo. ¿Qué crees tú que sería
Mauricio, las cosas en las que nos tenemos que poner de acuerdo, bueno, ustedes los ecuatorianos, y hablabas acerca de la depuración del sistema de justicia y de la policía. ¿Qué otros acuerdos tendrán que hacerse para que no vuelva a reproducirse? Porque esto seguramente se dio porque los incentivos estaban dados para que existieran estos grupos de terror. José Carlos, lo más importante es que los acuerdos no sean hechos de espaldas a la ciudadanía y únicamente para privilegiar los intereses de partidos, los movimientos políticos o los caudillos y dirigentes que los representan. Acuerdos pensando en el país, acuerdos de unidad nacional de los que participen de manera activa los ciudadanos, acuerdos para reconstruir el tejido social, porque buena parte de lo que estamos viviendo en este momento es producto de la polarización y el odio que años atrás se sembró desde un propio gobierno nacional. Nos tienen partidos como país, nos han hecho creer que odiar al otro es hasta una necesidad, que odiar a una persona que ocupa un lugar distinto es vital, que odiar al que piensa diferente a ti, atacarlo y agredirlo es hasta necesario. Y hay que poner fin de una vez por todas a este tema. Los acuerdos de unidad, sí, han surgido en el mundo entero producto de circunstancias excepcionales y extremas, como las que actualmente vive Ecuador, pero se requiere un alto grado de madurez por parte de quienes dicen representarnos, de desprendimiento